No, grité en silencio mientras veía a esa mujer. Mi madre. Besando a otra en la sombra de la Alhambra. El mundo se derrumbó bajo mis pies. Y el secreto que había enterrado durante 15 años emergió como un torrente imparable. ¿Cómo podía ser que la persona que me abandonó ahora viviera una vida que yo misma anhelaba en secreto? Me llamo Laura. Y desde que tenía 10 años. Mi vida ha sido un laberinto de ausencias y preguntas sin respuesta. Vivía en Granada con mi abuela. En una casa antigua en el Albaicín. Donde el eco de los pasos en las calles empedradas parecía susurrar los secretos que nadie quería contarme. Mi madre. Nuria. Se fue un día sin explicación. Dejando solo una nota que decía, lo siento. Hija. Pero no puedo quedarme. ¿Por qué? Me preguntaba una y otra vez. Mientras crecía bajo la mirada protectora de mi abuela. Que siempre desviaba la conversación con un es mejor no remover el pasado. Mi niña. Pero el pasado no se deja enterrar fácilmente. Hace unos meses. Mi abuela falleció. Y en su lecho de muerte. Me entregó una carta amarillenta. Encuentra a tu madre. Laura. Ella te necesita tanto como tú a ella. Las palabras me quemaron el alma. ¿Necesitarme? Ella me había abandonado. Me había dejado sola en un mundo que no entendía. Luchando con mis propios demonios internos. Desde adolescente. Sentía una atracción inexplicable hacia las chicas de mi clase. Un secreto que guardaba como un pecado mortal en esta ciudad tan católica y tradicional. ¿Y si mi madre se había ido por algo similar? No. Eso era imposible. Me convencí de que era por un hombre. O por el trabajo. Cualquier cosa menos algo que me reflejara a mí misma. Decidí buscarla. Granada no es tan grande. Y con la ayuda de viejos conocidos. Encontré su dirección, un apartamento en el Realejo. Cerca de la catedral. Mi corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras. ¿Qué le diría? ¿La odiaría o la abrazaría? El conflicto en mi interior era un torbellino, rabia por el abandono. Curiosidad por el porqué. Y un anhelo profundo de conexión materna que nunca había desaparecido. Llamé a la puerta. Se abrió. Y allí estaba ella. Nuria. Con el mismo rostro que recordaba. Pero envejecido por el tiempo. Sus ojos. Idénticos a los míos. Se llenaron de lágrimas. Laura. ¿Eres tú?, murmuró. Extendiendo una mano temblorosa. Yo me quedé paralizada. El nudo en la garganta impidiéndome hablar. Entré. Y nos sentamos en un salón modesto. Decorado con fotos antiguas. Hablamos durante horas, de mi abuela. De mi vida. De todo menos del porqué de su partida. Pero algo no encajaba. Noté detalles, una foto de ella con otra mujer. Sonrientes en la playa, un perfume femenino que no era el suyo, una carta sobre la mesa con un nombre. Isabel. ¿Quién es Isabel?, pregunté. Intentando sonar casual. Nuria palideció. Una amiga. Respondió demasiado rápido. Mi mente bullía. ¿Una amiga? En mi interior. El conflicto crecía. Yo misma había besado a una chica en la universidad. Un secreto que me aterrorizaba revelar. ¿Y si mi madre? No. No podía ser.
Pero la duda se instaló como una semilla venenosa. Los días siguientes fueron un torbellino. Nuria me invitó a cenar. Y acepté. Ansiosa por respuestas. Llegué temprano y la encontré discutiendo por teléfono. No puedo ocultarlo más. Isabel. Ella merece saberlo. Colgó y me vio. Su rostro era una máscara de culpa. Cenamos en silencio. El aire cargado de tensión. Finalmente. Exploté. ¿Por qué me abandonaste? Mamá. Fue por otra persona. Ella bajó la mirada. Sí. Laura. Pero no como piensas. Me contó parte de la historia. Mi padre había muerto joven. Y ella se sintió perdida. Encontró consuelo en Isabel. Una amiga de la infancia. Era amor. Hija. Un amor que la sociedad no aceptaba. Mi mundo se tambaleó. ¿Mi madre era lesbiana? Igual que yo. Pero en lugar de empatía. Sentí ira. Por eso me dejaste. Por egoísmo. Grité. Saliendo de allí. En la calle. Las lágrimas corrían. ¿Cómo podía odiarla por algo que yo misma sentía? El conflicto interno me devoraba, la traición de su abandono chocaba con mi propia hipocresía. Regresé a casa. Sola en el Albaicín. Pasé noches en vela. Recordando mi primer amor. Una chica llamada María en la escuela. Había reprimido esos sentimientos por miedo al rechazo. Al igual que mi madre. Quizás. Pero ella había elegido huir. Dejándome atrás. ¿Era eso perdonable? La rabia se mezclaba con la comprensión. Un torbellino que me hacía cuestionar todo. Decidí confrontarla de nuevo. Pero esta vez. Con mi propio secreto a cuestas. Al día siguiente. Fui a su apartamento. Isabel abrió la puerta, una mujer de unos 45 años. Con cabello rubio y ojos amables. Tú debes ser Laura. Dijo suavemente. Entré. Y allí estaba Nuria. Esperándome. Hablemos de verdad. Dije. Ella asintió. Me contó como mi abuela. Devota católica. La había obligado a elegir, o renunciaba a Isabel o perdía la custodia. Elegí el amor. Pero perdí a mi hija. Sollozó. Mi corazón se rompió. ¿Abuela había mentido? El secreto era más profundo, no solo el amor de Nuria, sino una traición familiar. Pero yo guardaba mi propio secreto. Mamá. Yo también amo a las mujeres. Confesé. Las palabras saliendo como un torrente. Ella me abrazó. Pero en ese momento. Sentí una punzada de duda. ¿Era esto real? ¿O solo una manipulación para ganarme? El conflicto crecía, quería creerle. Pero 15 años de dolor no se borraban fácilmente. Pasamos semanas reconectando. Paseos por la Alhambra. Donde el sol poniente teñía de oro las murallas. Pero en mi mente. Las sombras persistían. Isabel era amable. Pero yo la veía como la causante de mi abandono. ¿Por qué no luchaste por mí?, le pregunté a Nuria una noche. Tenía miedo. Laura. Miedo de que te hicieran daño. Su voz temblaba.
Y por primera vez vi su vulnerabilidad. Pero en mi interior la rabia bullía. ¿Miedo? Yo había crecido sin madre por su miedo. Un día encontré una carta antigua en su cajón, de mi abuela a Nuria, amenazando con denunciarla por conducta inmoral. El secreto impactante: abuela había forzado la partida para protegerme. Me enfurecí. ¿Cómo podía la familia traicionar así? Confronté a Nuria: sabías esto y no hiciste nada. Ella lloró. Intenté volver, pero abuela me lo impidió. La comprensión luchaba con la ira. Yo, que había ocultado mi orientación por miedo, ahora juzgaba a mi madre por lo mismo. El clímax se acercaba. Conocí a una chica, Elena, en un café del Realejo. Su sonrisa me recordó a María. Y por primera vez me permití sentir. Pero el secreto de mi madre me atormentaba: ¿sería yo como ella, abandonando todo por amor? La relación con Elena crecía en secreto, como una flor en la oscuridad. Nos encontrábamos en los jardines del Generalife, donde el agua de las fuentes parecía lavar mis dudas. Pero en mi mente el conflicto rugía más fuerte. ¿Podía amar libremente cuando mi madre había pagado tan caro por ello? Nuria notaba mi distracción. ¿Estás enamorada? ¿Verdad?, me preguntó un día. Asentí. Y le hablé de Elena. Sus ojos se iluminaron. Estoy feliz por ti, hija. Pero en su voz detecté un matiz de tristeza, como si reviviera su propio dolor. La ira hacia mi abuela se intensificaba. ¿Cómo había podido manipularnos así? En sueños la veía como una sombra opresora. Y despertaba con el corazón acelerado. Decidí investigar más. Visité el archivo familiar en la casa del albaicín. Encontré cartas: Nuria suplicando volver, abuela rechazándola. No permitiré que corrompas a la niña, escribía. El secreto se revelaba capa por capa: no solo homofobia, sino un control enfermizo. Me sentí traicionada por la mujer que me crió. Amor o posesión. El conflicto interno me desgarraba. Amaba a mi abuela, pero ahora la odiaba. Con Nuria las conversaciones se volvían más profundas. Fui cobarde, Laura. Debería haber luchado, admitió una tarde en la plaza Beiber Rambla. Yo la miré: ¿y si yo cometo el mismo error? Ella tomó mi mano: no lo hagas. El amor vale la pena. Pero sus palabras sonaban huecas. Isabel intervenía: tu madre te ama más de lo que imaginas. Yo dudaba: ¿amor o excusa? Elena me presionaba para presentarla. Quiero conocer a tu familia, decía. El pánico me invadía. ¿Qué si Nuria la rechazaba? ¿Como abuela hizo con Isabel? O peor, ¿qué si yo huía como mi madre? El monólogo interior era interminable: no soy como ella. No abandonaré. Pero el miedo me paralizaba. Un día organicé una cena. Elena llegó, nerviosa, con su cabello rojo flameante y ojos azules llenos de esperanza. Nuria e Isabel la recibieron cálidamente. La noche fluyó. Risas y anécdotas. Pero en mi pecho la tensión crecía. Al final, Nuria me apartó: es maravillosa, Laura. No la dejes ir.
Lágrimas brotaron, ¿como tú me dejaste? El reproche salió crudo. Ella palideció, cada día me arrepiento. La noche terminó en caos. Elena notó mi distancia y preguntó ¿qué pasa? Le conté todo, el abandono. El secreto. Mi miedo. Ella me abrazó, no eres tu madre. Pero en mi mente. Las dudas persistían. ¿Podía confiar en el amor cuando había sido traicionado? Días después. Un golpe, encontré un diario de Nuria. En él. Escribía sobre su lucha interna, amo a Isabel. Pero perder a Laura me mata. ¿Vale la pena? El secreto impactante, había intentado suicidarse tras partir. Mi corazón se encogió. ¿Tanto sufrimiento? La empatía chocaba con la rabia porque no me lo dijo antes. Confronté a Isabel, ¿sabías esto? Ella asintió, tu madre es fuerte. Pero frágil. Por primera vez. Vi a Isabel no como enemiga, sino como aliada. La salvé. Laura. Como Elena te salva a ti. Las palabras me golpearon. Era yo injusta. El conflicto escalaba. Elena propuso mudarnos juntas. Hagamos nuestra vida. Dijo. Pero yo vacilaba, abandonar a Nuria ahora que la había encontrado. El monólogo interior era un grito, no repitas el ciclo. Quédate y lucha. Una tormenta emocional estalló cuando Nuria enfermó. Fui al hospital. Y allí. En la habitación fría. Me confesó más, tu padre sabía de mi amor por Isabel antes de casarnos. Fue un matrimonio forzado por la familia. El secreto se profundizaba, toda mi vida era una mentira construida sobre tradiciones opresoras. Lágrimas corrían, ¿por qué no me dijiste? Ella susurró, para protegerte. En ese momento. La PHNN se mezcló con compasión. Veía a Nuria no como abandonadora, sino como víctima. Pero mi propio dolor clamaba justicia. ¿Perdonar o resentir? El dilema me consumía. Elena me apoyó, perdónala. Laura. Por ti. Pero en la soledad. Dudaba. ¿Podía el amor sanar 15 años de ausencia? La recuperación de Nuria fue lenta. Pasaba horas a su lado, escuchando historias de su juventud en Granada. De bailes flamencos donde conoció a Isabel. El amor llegó como un rayo. Decía. Yo pensaba en Elena, igual. Pero el secreto familiar me atormentaba, ¿heredaría yo esa cobardía? Un día. Isabel me llevó aparte, tu madre nunca dejó de amarte. Envió cartas que tu abuela escondió. Pruebas, un sobre con fotos mías. El impacto fue devastador. Abuela. Mi pilar. Era la traidora. La rabia se volvió contra ella. Pero estaba muerta. ¿Cómo lidiar con eso? El monólogo interior era un vórtice, todo es mentira. ¿Quién soy yo? Elena me anclaba, eres mía. ¿Y tuya? Su amor me daba fuerza. Pero el conflicto persistía. Hacia el final de esta etapa. Decidí confrontar el pasado. Visité la tumba de abuela, ¿por qué nos separaste? Lágrimas cayeron. En ese momento. Sentí una liberación parcial. Pero el camino era largo. La emoción se intensificaba con cada día. Mi relación con Elena era un refugio. Pero el secreto de mi familia lo envenenaba todo.
Noches en vela. Pensando, ¿soy capaz de amar sin huir? Nuria mejoraba. Y nuestras charlas se volvían crudas. Fui débil. Hija. No seas como yo. Decía. Pero sus palabras avivaban mi ira, débil. Me rompiste. Un alto trao inesperado. Elena descubrió el diario de Nuria. Esto es horrible. Exclamó. Confrontamos a mi madre juntas. Nuria lloró, quería morir sin ti. El secreto salía, había estado en terapia por años. Luchando con la culpa. Mi empatía crecía. Pero la PHNN la combatía, ¿y yo? ¿Mi sufrimiento? Isabel intervino, basta. Ambas sufristeis. Pero yo exploté, tú eres la causa. Acusaciones volaron. Y salí furiosa. En la calle. El monólogo era un lamento, todo duele. ¿Por qué no puedo perdonar? Elena me siguió, no estás sola. Su beso me calmó. Pero el conflicto interno rugía. ¿Podía construir un futuro con tanto pasado? Días después. Un giro, encontré una carta de mi padre. Muerto hace años. Ama a quien quieras. Nuria. No como yo. Forzado. El secreto familiar era una cadena, generaciones de amores reprimidos. Mi abuelo había obligado a mi padre a casarse. Igual que a Nuria. El impacto me dejó sin aliento, no era solo mi madre. Sino un legado de dolor. Compartí con Nuria, somos víctimas del mismo mal. Ella sollozó, rompe la cadena. Laura. Por primera vez. Sentí compasión pura. Pero el dilema persistía, ¿perdonar completamente? La relación con Elena se tensaba. Elige el pasado o nosotras. Dijo. El monólogo era tortuoso, no quiero perderla. Pero no puedo ignorar a mi madre. Decidí una terapia familiar. En la sesión. Verdades salieron, Nuria admitió su egoísmo. Yo mi resentimiento. Lágrimas fluyeron. Y un abrazo selló un inicio de sanación. Pero un secreto más, Isabel reveló que Nuria había enviado dinero anónimamente para mi educación. ¿Por qué no decirlo?, pregunté. No quería comprarte. Respondió. La PHNN se disipaba. Reemplazada por admiración. El alto trao llegó en una fiesta flamenca. Elena y yo bailamos. Pero vi a Nuria e Isabel discutiendo. Corrí, Isabel quería irse. Cansada de la culpa. No sin ti. Dijo Nuria. El paralelismo me golpeó, ¿elegiría ella de nuevo el amor sobre mí? Intervine, no la dejes. Mamá. Pero inclúyeme. Lágrimas, lo haré. En ese momento. El conflicto se resolvió parcialmente. Elena me susurró, eres fuerte. Sin embargo, la emoción escalaba. Soñaba con abandonos. Despertando sudada. ¿Soy como ellas?, me preguntaba. Un día. Elena propuso matrimonio. Casémonos en la Alhambra. El júbilo chocaba con el miedo, ¿y si la sociedad nos rechazaba como a Nuria? Nuria apoyó, hacedlo. Yo no pude. Su bendición me conmovió. Pero el monólogo persistía, ¿merezco felicidad después de tanto dolor? La preparación fue un torbellino emocional. Invitaciones. Pero, ¿a quién?
Familiares conservadores rechazarían. El conflicto, ocultar o enfrentar. Elegí enfrentar. En una reunión familiar. Anuncié, amo a Elena. Silencio. Luego rechazo de tíos. Pecado. Dijeron. La rabia estalló como mi madre. Revelé el secreto familiar. Caos, algunos se fueron. Otros se quedaron. Conmovidos. Nuria defendió, basta de hipocresía. Por primera vez. La vi como heroína. Mi empatía era total. Pero un golpe, Elena dudó. Esto es mucho. Dijo. El miedo me invadió, perderla por mi familia. El monólogo era un grito, no repitas el error. La convencí, juntas lo superamos. Su sí fue un bálsamo. Hacia el final. Nuria me dio un anillo, de tu abuela. Úsalo para bendecir. No maldecir. El símbolo me rompió, perdona al pasado. La emoción era abrumadora. Un mar de lágrimas y esperanzas. El peso emocional se hacía insoportable. Cada mirada a Nuria revivía el abandono. Cada beso de Elena avivaba el miedo a repetir. ¿Puedo romper el ciclo?, me preguntaba en silencio. Las noches convertidas en batallas internas. La boda se acercaba. Pero un secreto final emergió. Isabel confesó que había empujado a Nuria a irse para protegerla de la familia. ¿Qué? Grité. Nuria lo negó, fue mi decisión. Pero la duda se instaló, manipulación. Confrontación, dime la verdad. Nuria rompió, Isabel me convenció. Sí. Tenía miedo por nosotras. La traición me golpeó, no solo abuela. Sino Isabel. La PHNN era cegadora, todo por egoísmo. Elena me calmó, perdona. O te destruirá. Pero el monólogo era un infierno, todos mienten. ¿Quién ama de verdad? Decidí espacio. Me fui a las Alpujarras. Sola. Allí. En las montañas. Reflexioné, mi vida. Un tapiz de secretos. Lágrimas cayeron, ¿por qué tanto dolor? Al volver. Encontré a Nuria destrozada. Perdóname. Hija. Su vulnerabilidad me conmovió. Isabel se fue temporalmente, dals tiempo. El sacrificio me tocó, quizás amor verdadero. La reconciliación fue lenta. Cargada de emociones. Charlas hasta el amanecer, Nuria compartió su juventud. Reprimida por normas. Quería ser libre. Pero te perdí. Yo confesé mis miedos, temo ser como tú. Ella, eres mejor. Las palabras sanaron un poco. Elena y yo nos fortalecimos. Casémonos pronto. Dije. La ceremonia en la Alhambra, íntima. Con Nuria como testigo. Votos, te amo pese al pasado. Lágrimas de todos. Pero un alto trao, un familiar irrumpió. Gritando, pecado. La tensión explotó. Nuria lo enfrentó, basta. El amor no es pecado. Su coraje me inspiró. El intruso se fue. Pero el daño estaba hecho, duda en Elena. Esa noche. Ella lloró, es demasiado. El miedo me paralizó, ¿perderla? El monólogo era desesperado, no la dejes ir. La convencí, juntas contra el mundo. Su abrazo fue redentor.
Nuria enfermó de nuevo. Estrés. En el hospital. Confesó, mi mayor error fue no luchar. ¿Moribunda? No. Pero el susto intensificó todo. Vive por mí. Dijo. Salí fortalecida. Pero el conflicto persistía, felicidad merecida. Isabel volvió, la amo. Laura. Como tú a Elena. Empatía, lo sé. Perdone. La boda ocurrió, Sol. Flores. Amor. Nuria bendijo, romped la cadena. Emoción pura. Pero post-boda. Un secreto, Nuria había contactado a Elena en secreto. Animándola. ¿Por qué? Para no perderte de nuevo. La manipulación. No. Amor. La PHNN final se disolvió en gratitud. La culminación emocional era un océano de lágrimas y revelaciones. Vivir con Elena era un sueño. Pero sombras persistían. Nuria. Ahora parte de mi vida. Compartía cenas, risas. Pero subyacía la culpa. Un día. Encontré una carta final de abuela, perdóname. Nuria. Fui ciega. Enviada antes de morir. Pero oculta. El secreto último, arrepentimiento. Lágrimas, ¿por qué tan tarde? Compartí con Nuria, abuela se arrepintió. Ella sollozó, demasiado tarde. Pero en mí. Cierre, el ciclo roto. Isabel y Nuria se casaron en secreto por nosotras. Inspiración. Mi vida floreció, Elena y yo. En Granada. Libres. Pero el monólogo final, el dolor nos forjó. El final fue personal, amor triunfó. Humano y real. No perfecto. Pero nuestro.